De veras, pensando en la experiencia que hemos compartido pasando por la pandemia, no hemos tenido la oportunidad de vernos personalmente unos a otros, de compartir el tiempo, pero siempre de modo virtual. Es bueno ver sus aspectos, sus sonrisas y de compartir el tiempo juntos. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar con ustedes. ¿Cómo recibir la promesa de Dios? Vamos a estudiar algunas verdades fundamentales de la fe. Es de veras un estudio del plan eterno de Dios y especialmente pensando en los pactos. En la Biblia leemos de 3 pactos principales. Hay varios pactos, pero hay 3 pactos principales. Y muchas veces en nuestros estudios estamos pensando principalmente en 2 pactos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero esta noche vamos a comenzar con otro pacto, es decir, la promesa de Dios, pensando específicamente en el texto de Génesis capítulo 12, la relación entre Dios y Abraham, la promesa hecha a Abraham por Dios. Y vamos a ver en Gálatas capítulo 3 que en este acuerdo entre Dios y Abraham tenemos un pacto. Y de veras es el pacto eterno, es el pacto principal. Esta noche, pensando en el tema, la promesa de Dios es para todos, vamos a pensar en la historia de la Biblia. Me interesa mucho porque solo es necesario leer 11 capítulos. Y después de 11 capítulos, hemos recibido un entendimiento total del problema. ¿Cuál es el problema? La presencia del pecado. Después de la creación, Génesis capítulo 3, tenemos la entrada del pecado, la caída, la experiencia de Adán y Eva. Y con los otros capítulos, 3 a 11, tenemos historia tras historia tras historia. Y para mí, una descripción favorita, estas son más historias de la presencia del pecado. De Caín y Abel, de la experiencia de la humanidad, Noé, el mundo del tiempo de Noé, Noé después del diluvio, y en todas esas cosas podemos entender la necesidad del desarrollo del propósito de Dios, el plan eterno de Dios. Y por eso podemos notar en Génesis capítulo 12 la promesa hecha a Abraham. Y dice así, de 12:1 en adelante, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Esta es la promesa. Este es un acuerdo, un pacto. Haré de ti una nación grande, te bendiciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y en esta promesa debemos notar el impacto en nuestras propias vidas, pero no es un acuerdo entre Dios y nosotros. Es un acuerdo, es una promesa hecha de la parte de Dios a Abraham. Otra cosa importante, vamos a notar de Gálatas capítulo 3, solamente estoy pensando en esta diapositiva a dónde vamos en nuestro estudio esta noche.
Es importante notar la promesa vino antes de la ley. En un sentido, en nuestro estudio de los pactos principales de la Biblia, debemos estudiar, entender, hay tres pactos principales. El pacto entre Dios y Abraham, el pacto entre Dios y Israel y Moisés. Vamos a notar de Éxodo capítulo 34, versículo 28-29, el Antiguo Testamento. La ley era un pacto hecho entre Dios y Israel y Moisés. Y la promesa, el pacto, hecho con Abraham, la promesa hecha a Abraham, vino antes de la ley. Es decir, sencillamente, Génesis 12 viene antes de Éxodo 20. No es difícil entender bíblicamente. Génesis es el libro antes del libro de Éxodo y por eso la promesa vino antes de la ley. La ley, Éxodo 20, la ley dada a Moisés y otra vez de Gálatas 3, vamos a pasar tiempo en nuestro estudio esta noche de Gálatas capítulo 3 hasta la venida de la simiente. Y otra cosa interesante, nuestro punto final esta noche, Cristo cumplió la promesa hecha a Abraham y también Cristo cumplió la ley. Es interesante, estamos estudiando nuestras Biblias, Santa Biblia. ¿Cuál es la Biblia? Hay muchas respuestas posibles. En una reunión presencial, sería posible pasar tiempo recibiendo sus comentarios, sus ideas. Es común escuchar la respuesta, la Biblia es la palabra de Dios. A veces se dice instrucciones o dos testamentos. Me gustaría sugerir esta noche un propósito importante de la Biblia, el propósito de Dios era de revelarse. Es una revelación de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cuáles son las acciones de Dios? ¿Cuáles son las características de Dios? ¿Cómo podemos entender Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cuáles son las descripciones de Dios? Y en todas estas cosas podemos entender entonces el deseo de Dios y el plan de Dios para penetrar la experiencia humana, especialmente después de la entrada del pecado. En la Biblia tenemos la revelación de Dios, pero también la revelación del plan de Dios. Y hay dos partes bien conocidas. Testamentos o pactos. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero, por favor, recuerde esta noche, fíjese bien, voy a hablar de tres pactos. La promesa hecha a Abraham, el primer pacto, otro pacto entre Dios y Israel y Moisés, y el tercer pacto. No podemos totalmente explicar todo esta noche, solamente estamos introduciendo a nuestro estudio esta noche. Y después de 4 estudios juntos, terminando el domingo, vamos a ver claramente el plan de Dios, cómo sirve la Biblia. Solamente pensando en la historia, después de la creación, la entrada del pecado, las historias que muestran la presencia del pecado, Génesis 1 a 11, Dios comenzó un proceso, el plan, el propósito de Dios. Dios comenzó el proceso de redimirnos, de restaurar la relación rota, de recrear. Es un proceso de creación y recreación. Y podemos notar Génesis capítulo 12, otra vez nuestra lectura principal esta noche, 12, 1 a 3. Bíblicamente, hermanos y hermanas, no hay dos planes de Dios. No es correcto decir
Dios tenía el plan del Antiguo Testamento, pero no funcionó. Y por eso era necesario desarrollar el plan del Nuevo Testamento. Porque el plan original de Dios podemos ver en la promesa hecha a Abraham. ¿Cuál era el plan de Dios desde el principio? Después de la entrada del pecado, mirando a la presencia del pecado en las vidas de varias personas antes de los patriarcas, podemos entender la necesidad de la promesa por medio de una familia. Es decir, serán benditas todas las familias de la tierra en ti o en tu descendencia, en tu simiente y obviamente en Cristo. Más o menos 500 años, específicamente 430 años después de la promesa, leemos de la ley dada a Moisés para guiar el pueblo de Dios, la nación de Israel. Y la mayoría de nosotros conocemos más o menos la historia de reyes, Israel, Judá, comenzando más o menos 1000 antes de Cristo, el exilio, 600 años antes de Cristo, el regreso del exilio y la venida de Jesús. Y en estas cosas podemos notar el propósito eterno de Dios, es decir, de Efesios 1, 9 a 10 o 9 a 12. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Podemos notar el propósito eterno de Dios, ¿cuál era? De reunir todas cosas en Cristo, debajo del señorío de Cristo. Pero más allá de Efesios capítulo 1, podemos ver en los primeros capítulos de Génesis el plan de Dios de bendecir a su creación. Por ejemplo, de 1:28, los bendijo Dios y les dijo fructificar y multiplicaos. O de 2:3, dice el texto de nuevo. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, con el propósito de bendecir a su creación. O de 5:2, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Hombre y mujer los creó y los bendijo. Y les puso por nombre a Adán el día en que fueron creados. O no podemos ver exactamente la palabra bendecir, pero dice 6:8, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Después del diluvio, dice, bendijo Dios a Noé y sus hijos. Y ustedes pueden usar una concordancia para trazar la presencia del propósito de Dios. Dios siempre tenía el propósito de bendecir a su creación. Aún más, después de la entrada del pecado, de restaurar la relación rota por la presencia del pecado, y otra vez por eso hizo una promesa a Abraham de 12, versículos 2 y 3. Y tenemos una historia larga de Isaac, los patriarcas, Isaac, Jacob, José, en Egipto, donde nació Moisés, el desarrollo de una familia,
y eventualmente una nación, el pueblo de Dios, el Éxodo, Sinaí, 10 mandamientos, el código de la alianza, el contenido del libro de Éxodo, instrucciones que hoy conocemos colectivamente como el Antiguo Testamento. Pero en un sentido, pensando en la correspondencia entre el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto y la ley, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, no tenemos la presencia de la ley hasta Éxodo capítulo 20. Tenemos después jueces, tenemos reyes, el exilio, el regreso de nuevo, y siempre, a través de todos los siglos, Dios tenía un propósito. El propósito de bendecir a todas las naciones de la tierra, por la familia, por la simiente de Abraham. Este era el pacto original. Este es el mensaje principal de la Biblia. Hay muchos otros mensajes, pero pensando en un mensaje total, ¿qué dice la Biblia? Después de la entrada del pecado, Dios comenzó el proceso de restablecer la relación rota entre Dios y su creación humana. Esta es la historia de la Biblia. Y por eso esta noche, para poner más en claro los principios, algunos principios fundamentales de lo que dice la Biblia, vamos a pasar algún tiempo pensando en el propósito de la ley y la función de la ley. ¿Cuál es el propósito de Dios, o cuál era el propósito de Dios en dar la ley a Moisés? Y siempre el propósito de la ley se centró en la venida de Cristo, porque este es el mensaje principal de la promesa de Génesis capítulo 12. Y por eso tenemos dos aspectos de nuestra lectura del Antiguo Testamento: la promesa y la ley. ¿Cuál es la relación entre la promesa y la ley? Y este es nuestro propósito esta noche, de tratar de entender lo que dice la Biblia. Específicamente, la salvación no vendrá por medio de la ley, no por los mandamientos del Antiguo Testamento, porque la bendición vendrá a través de la promesa hecha a Abraham, a través de la simiente de Abraham. Y por eso vamos a pasar tiempo de Gálatas capítulo 3. Dios quería bendecir el mundo por la promesa o por la ley. Esa es la pregunta. ¿Cuál era el propósito de Dios? Leyendo de nuevo el texto de Génesis capítulo 12, entendemos claramente, Dios siempre tenía el propósito de bendecir el mundo por la promesa. Y por eso Dios hizo un acuerdo, un pacto con Abraham. Un pacto que todavía el día de hoy tiene impacto en nuestras vidas. Pero es importante notar el pacto entre Dios y Abraham. No es un pacto entre Dios y nosotros el día de hoy. Y por eso podemos notar el pacto original, el plan de Dios, la promesa, el pacto hecho entre Dios y Abraham
el pacto original, tenemos otro pacto de Dios entre Moisés y la nación de Israel. Por eso dice el texto, no tengo la citación de este pasaje, pero el texto de Éxodo capítulo 34, vamos a leer el texto esta noche, mañana en nuestro estudio vamos a leer el mismo texto. Pero dice así de Éxodo 34, 27. Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Moisés estuvo allí con Jehová 40 días, 40 noches, no comió pan ni bebió agua, escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. El pacto del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, es un pacto. ¿Y qué dice el texto? He hecho un pacto contigo. La palabra de Dios a Moisés, contigo y con Israel. Y por eso el primer pacto, el pacto original, Dios hizo con Abraham. Otro pacto, el antiguo pacto, o para mí solamente 10 mandamientos, Dios hizo con Moisés y con la nación de Israel. Y eventualmente vamos a leer del pacto del Nuevo Testamento. Es una tercera opción. Y Dios quiere hacer un pacto con nosotros. ¿Cuál pacto? ¿Es una repetición del pacto con Abraham? No. ¿Es una repetición del pacto de Dios con Moisés y la nación de Israel? No. Es un nuevo pacto. Y yo quiero poner en claro todas estas cosas de la relación entre los pactos. Y por eso vamos a leer el texto de Gálatas capítulo 3, comenzando versículo 6. El pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Es una citación de Génesis capítulo 12. En Gálatas capítulo 3, versículo 8. Versículo 9. De modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Vamos a pasar al versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. La promesa del Espíritu. Otra promesa. Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto. Por favor, fíjese bien en la lectura. 3:15. Un pacto, aunque sea hecho por un hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice a los descendientes como si hablara de muchos, sino como de uno a su descendencia. Dice Reina Valera 95. Pero en el texto original tenemos la palabra la simiente, es decir, un descendiente, no descendientes, un descendiente. Y es un pacto. Y note lo que dice la Biblia. 17. Esto pues digo, el pacto
previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley. ¿Cuál pacto? Versículo 17 refiere a cuál pacto. ¿Cuál es el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo, no anulado por la ley? Es el pacto hecho con Abraham. ¡Qué descripción interesante! ¿Qué dice el texto? El pacto previamente ratificado por Dios en Cristo. Pablo podía ver la presencia de Cristo en la promesa hecha a Abraham. Es un pacto que depende del plan de Dios, la muerte de Jesucristo, nuestra rendición, el propósito de Dios de reunir todas las cosas en Cristo. Y podemos ver claramente el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley, la ley vino 430 años después. No cabe duda. Es una referencia al pacto entre Dios y Abraham, porque dice la ley vino 430 años después del pacto en Cristo. Solamente nos falta el tiempo de estudiar cuidadosamente lo que dice la Biblia. Y por eso podemos notar la importancia. Esto habría invalidado la promesa. 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. Sería bueno tener la oportunidad de recibir preguntas y de hablar más. Y por favor, en chat, ustedes pueden entonces darme sus preguntas y mañana en nuestro estudio, el sábado, el domingo, yo tengo ganas de contestar a sus preguntas bíblicas acerca de ese entendimiento de lo que dice el texto de Gálatas capítulo 3, específicamente versículo 15 a 18. Y por eso la herencia es por promesa o es por la ley, que dice 18 de nuevo, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. El texto de Romanos, capítulo 4, versículo 13 y 14, dice la misma cosa. La promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su descendencia no por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe anulada la promesa. Para tener el día de hoy la promesa hecha a Abraham, es necesario entender la herencia. Todavía el día de hoy es por la promesa. ¿Cuál era entonces el propósito de la ley del Antiguo Testamento, del pacto hecho entre Dios y Moisés y Israel? Gálatas 3, a continuación, 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia, la simiente, es decir, Jesucristo, la descendencia, la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces la ley contradice las promesas de Dios de ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente
por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a los creyentes. Antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo una guía, es decir, bajo la ley. Así dice Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Y otros textos así. ¿Cuál es nuestro punto esta noche? Cristo cumplió la promesa hecha a Abraham. De veras, el texto dice que era un pacto ratificado previamente por Dios en Cristo. Y era imposible anular el pacto, porque es el pacto hecho por Dios con Abraham. Y la ley, que vino 430 años después, no era posible anular la promesa hecha a Abraham. La promesa de Dios es para todos. Y esta noche nuestro punto principal es por Cristo. Y por eso tenemos un texto interesante de 2 Corintios, capítulo 8, específicamente versículos 18 a 20. Y dice el texto así: como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, sino solamente sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él, sí, y en él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirme con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios. Y también nos ha sellado, nos ha dado como garantía el Espíritu. La promesa de Dios, hecha a Abraham. Y ahora que dice el texto, todas las promesas de Dios, todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, el sí, y en Él, el amén. Esta noche hemos pasado por mucha historia bíblica, muchos versos, solamente diciendo, para poner más en claro, posiblemente poner más sencillo el mensaje. En el Antiguo Testamento, Dios estaba revelando a sí mismo y su propósito. Y finalmente, podemos ver en Efesios 1 el propósito de reunir todas cosas en Cristo. Y el pacto, la promesa hecha a Abraham, también es un pacto en Cristo. El plan de Dios de redimir el mundo por medio de Cristo, el plan de Dios, el propósito eterno de Dios comenzó con la promesa hecha a Abraham. Siempre el mensaje de la Biblia, comenzando de Génesis capítulo 12, posiblemente Génesis capítulo 3. La ley tenía el propósito de llevarnos a Cristo. Por Cristo es el centro, es la meta, es el fin del mensaje de la Biblia, el propósito de Dios. Y por eso
a todos, presentes por Zoom, presentes esta noche por Facebook Live. Gracias por estudiar con nosotros. El mensaje de la Biblia. Dios quiere bendecirte. Dios quiere salvarte. Dios quiere establecer un pacto contigo por medio de Cristo. Si ustedes nunca han tenido la oportunidad de establecer tal pacto con Dios por medio de Cristo, un pacto según las enseñanzas del Nuevo Testamento, consistente y consecuente con la promesa hecha a Abraham, reconociendo el propósito de la ley, una guía para llevarnos a Cristo, el propósito del pacto entre Dios y Moisés y Israel, pero pensando en la importancia, la centralidad de Jesucristo. Y por eso queremos ser cristianos, seguidores de Cristo. Dios quiere bendecirte y salvarte y establecer un pacto con cada quien presente, cada oyente. Es nuestro deseo, es nuestra oración. Y por favor, háganos contacto. Me gustaría hablar con ustedes, los líderes de la iglesia de Pilanquí. Ellos también tienen ganas de estudiar juntos, de hablar juntos. ¿Qué dice la Biblia? Espero que sea su deseo también, para que todos nosotros seamos fieles, seguidores de Cristo y también personas con el deseo de agradar a Dios. Gracias otra vez por acompañarnos en nuestro estudio esta noche. Para mí siempre es un placer pasar tiempo en la palabra explicando algunos textos difíciles para eventualmente con el fin de poner en claro el mensaje, la importancia de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Dios le bendiga ricamente. Hasta el próximo estudio. Dios le bendiga. Y gracias por la oportunidad de estar con ustedes.